Capítulo 1. Descubrimiento. El sonido monótono de los monitores era lo único que rompía el silencio en la estación Kepri. En órbita sobre Gliese 877c, un mundo cubierto de ruinas ciclópeas, la base había sido establecida para el análisis de lo que quedaba de una civilización perdida hacía eones. El doctor Elías Cova revisaba un conjunto de datos en su terminal cuando una notificación parpadeó en la esquina de la pantalla. Un mensaje de su colega, la doctora Yara El-Amin, desde la superficie. Elías, tienes que ver esto. Hemos encontrado algo diferente. Pocas cosas sorprendían a los arqueólogos espaciales. Desde templos enterrados hasta obeliscos fracturados, la civilización de Gliese 877 se había dejado suficientes pistas para alimentar siglos de debate académico. Pero había algo en el tono de Yara que hizo que Elías se apresurara hacia la sala de comunicaciones. Cuando la imagen de su colega apareció en la pantalla, la expresión en su rostro lo dijo todo. Yara no era alguien que se impresionara con facilidad. Encontramos una cámara oculta bajo las ruinas del sector Z. No hay inscripciones en las paredes, pero en el centro hay un objeto. Un códice de material desconocido. No parece metal ni piedra, pero tampoco se deteriora. Y lo más extraño, hizo una pausa, eligiendo sus palabras, está emitiendo algo. ¿De emitiendo qué? Frecuencias irregulares. No parecen naturales. No sé si es un mensaje o otra cosa. Elías frunció el ceño. La idea de un códice alienígena en buen estado ya era fascinante, pero si estaba emitiendo señales, eso lo convertía en un hallazgo sin precedentes. Voy para allá. Tomó su equipo y abordó el transbordador hacia la superficie. Al aterrizar, encontró al equipo reunido alrededor de un objeto flotando en el aire dentro de la cámara subterránea. No tenía signos de escritura ni tecnología visible, pero la sensación de inquietud que transmitía era innegable. Entonces, el códice vibró, y todos en la sala escucharon un susurro en sus mentes. Están escuchando. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías. No estaban solos. Capítulo 2. Resonancia. El silencio en la cámara subterránea era absoluto, roto solo por la respiración contenida de los científicos. Todos se miraron entre sí, intentando confirmar si realmente habían escuchado aquello. Un susurro, una voz sin dueño, una advertencia. Elías tragó saliva. Díganme que eso fue una interferencia. El ingeniero de telecomunicaciones, Marcus Dahl, verificó su equipo con dedos temblorosos. No fue interferencia. No hubo transmisión, pero la señal sigue ahí y está cambiando. El códice flotaba inmóvil en el aire, reflejando las luces de los cascos y equipos. Su superficie parecía líquida, pero al tocarla, era sólida y fría. No tenía inscripciones, ni botones, ni fuentes de energía visibles. Y sin embargo, vibraba con una frecuencia inconstante, casi como si respirara. Yara, aún con la mirada fija en el objeto, intentó mantener la calma. Y sea lo que sea, tenemos que llevarlo a la estación. No podemos analizarlo aquí. Elías dudó. Algo en su interior le gritaba que no era una buena idea. Pero la lógica ganó la batalla. No podían dejar un hallazgo así enterrado en una ruina muerta. Bien, pero lo manipulamos con precaución. Marcus, aísla la señal en cuanto lo subamos a la nave. El equipo trasladó el códice en un contenedor de campo magnético, evitando cualquier contacto directo. Mientras ascendían a la órbita en el transbordador, el objeto permaneció inmóvil hasta que cruzaron la atmósfera. Entonces, la señal cambió. Las luces del interior de la nave parpadearon. Un pitido agudo se filtró por los comunicadores. Y durante un breve instante, las pantallas mostraron caracteres imposibles, símbolos geométricos que ninguno reconoció. ¿Alguien más vio eso? Preguntó Yara, con voz tensa. Elías asintió, con el estómago revuelto por la sensación de que algo acababa de despertar. Cuando la nave atracó en la estación Kepri, una nueva notificación apareció en el sistema central. Mensaje entrante, fuente desconocida. La estación estaba aislada de cualquier señal externa. No debía haber mensajes. Marcus palideció. Dios.
No viene de afuera. Elías cerró los ojos un instante. Viene del códice. Y en ese momento, por los altavoces de la estación, se escuchó el mismo susurro. Están escuchando. Ahora, nosotros también los escuchamos. Algo estaba respondiendo. Capítulo 3. Contacto. El eco del susurro se disipó en los pasillos de la estación Kepri, dejando tras de sí un silencio opresivo. Nadie se atrevió a hablar durante varios segundos. Elías fue el primero en reaccionar. Corten toda conexión con el códice. Desactiven los sistemas de análisis. Marcus tecleó frenéticamente en su terminal, intentando cerrar los canales de comunicación. Pero el sistema no respondía. No puedo, dijo con la voz ahogada. No está conectado a nada, pero sigue transmitiendo. Yara, con la mirada clavada en el contenedor donde reposaba el códice, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué estamos escuchando? Elías no tenía respuesta. Horas después, en el laboratorio principal, el equipo intentó analizar la señal. Se filtró el sonido, se aisló la frecuencia, se intentó interpretar el patrón. Pero nada tenía sentido. Hasta que lo ralentizaron. La señal, que antes era un caos de vibraciones y pulsos erráticos, comenzó a revelar algo más estructurado. No era solo un ruido, era lenguaje. Pero lo que los dejó helados fue la voz que emergió del análisis. Esa es mi voz. Susurró Yara, horrorizada. Era ella. O algo que la imitaba. Su propia voz resonaba en la sala, repitiendo palabras que nunca había pronunciado. Marcus se apartó de la consola, con la piel erizada. Esto no es normal. Es como si nos estuviera copiando, completó Elías. El códice no solo transmitía. Estaba aprendiendo. Más tarde esa noche, mientras la estación flotaba en la oscuridad del espacio, Elías revisaba los datos en su habitación cuando un golpeteo sordo resonó en la puerta. Se levantó, el corazón latiéndole con fuerza. Yara. Marcus. Nadie respondió. Con una respiración profunda, abrió la puerta, y el pasillo estaba vacío. Pero antes de que pudiera regresar a su terminal, un destello de movimiento en el reflejo de la pantalla lo hizo girarse de golpe. Por un instante, juró ver una sombra en la esquina de la habitación. Y luego, la luz parpadeó. Y escuchó su propia voz, susurrando desde la oscuridad. Están escuchando. Capítulo 4. Ecos en la oscuridad. El reflejo en la pantalla tembló y se desvaneció. Elías sintió un frío anómalo en la habitación, como si la temperatura hubiera descendido varios grados en un instante. Se quedó inmóvil, tratando de controlar su respiración. Su propia voz lo había susurrado desde la oscuridad. Pero él no había dicho nada. Con un movimiento lento, tomó la linterna de emergencia y la encendió, proyectando un haz de luz sobre cada rincón de la habitación. No había nada. Pero entonces, la estación entera tembló. El intercomunicador cobró vida con un estallido de estática. Elías. Era la voz de Yara, con pánico evidente. Algo está pasando con el códice. Elías corrió fuera de su habitación, sintiendo la vibración en el suelo metálico. Al llegar al laboratorio, encontró a Yara y Marcus mirando fijamente la cápsula que contenía el códice. La estructura del contenedor estaba distorsionada, como si algo lo estuviera deformando desde dentro. La superficie del códice, antes sólida y definida, parecía ondularse, como si fuera un líquido atrapado en un campo de fuerza invisible. Los sistemas están en corto. Y gritó Marcus, tecleando frenéticamente en el panel de control. No puedo aislarlo, está interfiriendo con todo. Yara retrocedió un paso. No deberíamos haberlo traído aquí. Elías lo supo en ese instante. Ya no importaba lo que hicieran. El códice estaba despierto. A las 3:27 de la madrugada, la estación Kepri perdió toda comunicación con el exterior. El protocolo de emergencia se activó automáticamente, pero cuando intentaron enviar un mensaje de auxilio, solo recibieron una respuesta en sus propios monitores. Un texto. Ahora estamos escuchando juntos.
Yara sintió un nudo en el estómago. Ah, no, esto no puede estar pasando. Marcus, con las manos temblorosas, intentó reiniciar el sistema. Voy a forzar un reinicio. Quizás podamos. Pero entonces, la iluminación parpadeó y se apagó completamente. La estación quedó sumida en la más absoluta oscuridad. Y en el silencio, algo respiró con ellos. Algo que no estaba ahí antes. Algo que ahora los escuchaba. Dime si quieres el siguiente capítulo. Capítulo 5. Manifestación. La oscuridad era total. Elías sintió como su propia respiración se volvía errática mientras el silencio se estiraba, opresivo, en la estación. Solo los parpadeos esporádicos de los monitores rotos iluminaban el laboratorio con destellos intermitentes. Y entonces, escucharon el sonido. Un golpeteo. No provenía de la estructura de la estación ni de los conductos de ventilación. Venía de dentro del contenedor donde yacía el códice. No, no puede ser, susurró Yara, apretando la linterna contra su pecho. Elías tragó saliva y dio un paso adelante. Con una mezcla de temor y determinación, alzó su linterna y apuntó al cilindro de contención. Y en ese instante, la vibración del códice cesó. Por un momento, pensaron que todo había terminado. Que lo que sea que estaba sucediendo había concluido. Pero luego, con un sonido desgarrador, la cápsula se deformó por completo y se abrió en dos, como si algo desde dentro la hubiese forzado a ceder. La luz de la linterna tembló cuando la dirigieron hacia el interior del contenedor. El códice ya no estaba. ¿Dónde está?, exclamó Marcus, su voz llena de pánico. Elías retrocedió, con la linterna recorriendo el suelo, las paredes, el techo. Pero no había rastro del objeto. Solo había una cosa nueva en el laboratorio. Una sombra. Se proyectaba en la pared, imposible bajo la luz artificial, como si algo invisible estuviera parado entre ellos y la fuente de iluminación. Y entonces, la sombra se movió. No caminó. No flotó. Se deslizó en todas direcciones a la vez, como si la lógica del espacio no aplicara a su forma. ¡Corran!, y gritó Elías. El equipo salió disparado del laboratorio y cerró la compuerta de seguridad tras ellos. La puerta tembló con un impacto sordo. Algo del otro lado estaba intentando salir. Marcus jadeó, apoyando la espalda contra la pared. ¿Qué demonios era eso? Elías no tenía respuesta. Solo sabía una cosa. El códice no era solo un mensaje. Era una invitación. Y ahora, alguien había respondido. Dime si quieres el capítulo final. Capítulo 6. La última transmisión. El golpeteo contra la compuerta cesó de repente. La estación entera quedó en un silencio absoluto, como si incluso el sistema de soporte vital se hubiese detenido por un instante. Elías, Yara y Marcus se quedaron inmóviles, escuchando. Esperando. Entonces, la voz surgió otra vez. No desde los altavoces. No desde la señal del códice. Desde dentro de sus propias mentes. Ahora, vemos. Elías sintió un escalofrío recorrerle la columna. No estamos lidiando con un simple artefacto, dijo en voz baja. Esto es algo vivo. Algo que estuvo esperando. Yara negó con la cabeza, temblando. ¿No tiene sentido, esperando qué? Marcus miró alrededor, su expresión desencajada. Para cruzar. La iluminación en la estación falló por completo. Solo quedaban las luces de emergencia, parpadeando con un resplandor rojizo que proyectaba sombras imposibles en las paredes. Y entonces, comenzaron las desapariciones. Primero, Marcus. Elías y Yara apenas parpadearon, y él ya no estaba. No hubo gritos, ni forcejeo. Solo, vacío. Marcus. Y gritó Yara, con la desesperación quebrándole la voz. Silencio. Elías la tomó del brazo. Tenemos que llegar al transbordador. Ahora. Corrieron por los pasillos de la estación, sintiendo que las sombras a su alrededor se movían de formas erráticas, sin un patrón discernible.
Elías pulsó los controles de la bahía de lanzamiento, pero la computadora le devolvió un mensaje imposible. No hay tripulación a bordo. ¿Qué? Murmuró Yara, aterrorizada. Que estamos aquí. La respuesta llegó como un susurro en sus mentes. Ustedes ya no están. Las luces de emergencia parpadearon una última vez, y todo se apagó. Años después, una nave de exploración detectó la estación Kepri orbitando Gliese 877c. No respondía a ninguna señal de comunicación. Cuando abordaron, la encontraron intacta. Sin señales de daño. Pero no había rastro de la tripulación. Los registros estaban en blanco, excepto por una única transmisión en los archivos. Una voz humana, distorsionada, sin identificación. Están escuchando. Fin. Agradecemos a todos los espectadores por acompañarnos en esta increíble historia de ciencia ficción y terror. Su apoyo y comentarios hacen posible que sigamos creando contenido. No olviden suscribirse, compartir y dejar su opinión sobre la historia. ¿Qué creen que pasó realmente en las profundidades? Nos vemos en la próxima aventura.